Ok, buen día. Bueno, para empezar, les daré una pequeña introducción al proyecto que se está elaborando, que es la actividad fundamental uno. Y es más que nada desarrollar un sistema, el cual consiste en que encienda un LED cuando una corriente en la carga está en el rango de 500 y 800 mil amperes. Y este sistema consta de tres etapas, que viene siendo una fuente, el amplificador de instrumentación y el comparador. La primera etapa sería la fuente de poder. ¿Sí? Esta primera etapa se divide en otras 5 pequeñas etapas para construir nuestra fuente de poder simétrica que se puede ajustar. La primera parte sería un transformador. Nosotros elegimos un transformador reductor de 120 volts a 24 volts. De ahí pasaría a lo que sería el puente de diodos, que como ya sabemos es un rectificador de onda completa. Lo que se pretende es que la salida de esta etapa sea una señal de corriente directa pulsante. De aquí pasa a lo que sería el banco de capacitores, que serían todos estos capacitores que se pueden observar aquí. Estos funcionan más que nada como un filtro para eliminar todos los armónicos indeseados de la señal de la salida que nos produce el puente de diodos. Luego tenemos lo que serían los reguladores de voltaje. En este caso utilizamos los LM317. ¿Sí? Todos los componentes asociados a estos dos son los que son recomendados por el datasheet del Texas Instruments. Se incluyen aparte dos potenciómetros de 2 kΩ y por último tenemos lo que sería la carga. Nosotros en este caso utilizamos una carga, un potenciómetro de 1 kΩ para hacer variar la corriente que se nos solicite. El voltaje aplicado que estamos buscando va a ser cercano a los 13 volts. Una vez que tenemos nuestra etapa, que es la fuente de poder, pasamos a lo que sería la segunda etapa, que es el sistema de instrumentación. Bueno, yo les voy a explicar el amplificador de instrumentación y en esta etapa en sí el amplificador de instrumentación consta de 3 741, que son los amplificadores de instrumentación, y el organigrama o el esquema de base consta de la resistencia R7 y R3, que es la misma, que en este caso sería como R3, y RG es la única resistencia que está sola, que no tiene su par, porque el circuito es simétrico. Y la R6 y el R11 sería la resistencia 1, por eso tienen el mismo valor, y la resistencia 22 y la 8 sería la resistencia 2. Ya teniendo esto en cuenta y haciendo todo el análisis, llegamos a que la ecuación final es que el voltaje final es igual a el voltaje 2 menos el voltaje 1, que son los voltajes de la entrada, y multiplicado por las dos fases de ganancia, que en este caso sería donde están los primeros dos amplificadores de instrumentación. Ahí la ganancia sería de 2. Y en la segunda fase, que es donde está únicamente un amplificador de instrumentación, 741, la ganancia sería de 5, que al momento de multiplicarse daría una ganancia de 10, que es la que nos está pidiendo la actividad. En la primera fase, la ecuación quedaría 2 veces la resistencia de R3 sería igual a la resistencia G. Por lo tanto, yo escogí una de 1 kilo, ya que pues son las más comunes en el mercado. Y como es 2 veces R3 es igual a RG, entonces sería 500 ohm para R3, que sería R33 y R7. Y la segunda fase contiene la ecuación de la resistencia 2 entre la resistencia 1, que es igual a 5. Entonces, que es de 5 de ganancia. Se sustituye y te queda que la resistencia 2 es igual a 5 veces la resistencia 1. Por lo tanto, yo escogí de nuevo en la resistencia 1 1 kilo ohm, que también es muy común, y por lo tanto la resistencia 2 es de 5 kilo ohm, que también es muy común de encontrar para poder armarlo a la hora de
de comprar los componentes, y de esta segunda fase pasa a una tercera fase que es de los comparadores. La tercera fase sería la etapa de comparación, que permite encender un LED que indica cuando la corriente se encuentra entre 500 mA y 800 mA. Entonces, en este caso, estos dos amplificadores operacionales utilizan la salida de la etapa de instrumentación, que es VO, y la comparan contra dos valores de referencia que corresponden a 500 mA, 5 volts, que estaría acá abajo. Este sería el voltaje de umbral inferior, y el voltaje de umbral superior sería de 8 volts. Entonces, los valores de estas resistencias están elegidos con el divisor de tensión. Se eligen de forma que aquí tenga una referencia de 5 volts y aquí una referencia de 8 volts, correspondiente a 500 mA y 800 mA respectivamente. De forma que cuando el voltaje de entrada, que sería el VO que viene de la etapa de instrumentación, se encuentre entre 5 y 8 volts, lo que va a hacer es que la salida va a estar en 15 volts. Eso va a encender este transistor, y el transistor, al entrar en conducción, va a encender el LED. Entonces, cuando la corriente sea de entre 500 y 800 mA, el LED va a estar encendido. Cuando la corriente esté fuera de ese rango previamente mencionado, entonces esta parte de aquí va a estar a 0 volts. A 0 volts el transistor está en estado de corte, y en corte no conduce corriente, entonces el LED estaría apagado. Y posteriormente vamos a mostrar la simulación del circuito para que se aprecie el funcionamiento. Bueno, ya explicaron las tres fases del circuito mis compañeros. Ahora va a explicar el funcionamiento, en el cual la función de este circuito es que al atravesar por la carga un rango de 500 mA a 800, el LED va a estar encendido. Entonces, para comenzar, nosotros vamos a introducir un voltaje menor de 5 volts para comprobar que el LED no va a encender. Como lo estamos viendo en pantalla. Ahora vamos a introducir un valor de 5 volts para comprobar que encienda el LED, y vemos que ya encendió, como está marcado. Ahora vamos a introducir un valor de 8 volts aproximadamente. Y como podemos ver, ahí ya se pasó del voltaje más de 8, y ya mostró que ya está apagado. Entonces sí está funcionando entre el rango de 5 volts y 8 volts, y nuestro circuito está bien hecho. Y ese rango de voltaje corresponde con el rango de corrientes que buscamos detectar, que es entre 500 y 800 mA. Bueno, y ahora para concluir con esta actividad, se puede decir que cumplió con lo especificado, cumplió de forma satisfactoria más que nada, ya que se determinó que el circuito funciona correctamente, cumpliendo cada uno de los pasos característicos de la actividad. Y bueno, este fue el equipo 6. Muchas gracias. Gracias.